de noviembre del 2015. Iniciando con noticias relevantes para Colombia, tenemos que una encuesta realizada por la firma Human Capital muestra que según las expectativas de inflación de los empresarios, ellos estarían previendo un incremento del salario mínimo legal vigente alrededor del 5,5%. Esto pues cumple con la condición que había expresado en semanas anteriores la NIF. El incremento máximo debería ser de alrededor del 6% para no afectar lo que sea la tasa de desempleo y presentar presiones inflacionarias futuras. Aquí tenemos que por otro lado, la Ruta del Sol 2 entregará 97 kilómetros adicionales más de calzada doble entre los municipios de La Mata y San Alberto en el Cesar. Y aquí respecto también a construcción, vemos que según Camacol, la Cámara Colombiana de Construcción de Colombia, el crecimiento del sector será del 9,7% aproximadamente para este año, y para el próximo año se prevé un aumento del 11,7% en ventas, es decir, alrededor de 187.285 casas y apartamentos en el país, que moverían alrededor de 31,8 billones de pesos colombianos. Este incremento, pues que de otra forma es significativo, se vería explicado por la ejecución del programa Mi Casa Ya del Ministerio de Vivienda, que busca subsidiar la tasa de interés para viviendas de valores entre 87 y 215 millones de pesos colombianos, y para familias con ingresos a lo sumo de 4 salarios mínimos legales vigentes. Esto adicionando también a los diferentes planes de infraestructura educativa y a las demás estrategias del gobierno nacional en cuanto al desarrollo de proyectos de edificaciones. Vemos aquí también que, ya pasando al tema de energía, se acelera la caída del nivel de los embalses, esta vez pasando de un 69,1% a un 62,8%, lo que representaría una caída del 6,3%. Con esto pues se comienza a especular de que de cerrar el año con niveles de embalses por debajo del 50%, es decir, teniendo en cuenta caídas similares a la que se presentó durante el mes de octubre, en los meses de noviembre y diciembre, las probabilidades de un razonamiento programado serían altas a pesar de las medidas que pueda tomar el gobierno, pues este nivel no alcanzaría para enfrentar lo que sería lo más fuerte del fenómeno climático, que sería pues finales de este año e inicios del próximo. Y aquí también mencionar que pues en la semana anterior el IDEAM también se pronunció diciendo que este fenómeno climático muy probablemente se pueda extender hasta lo que sería finales del primer semestre del siguiente año, es decir, el mes de junio, alrededor del mes de junio. Vemos aquí también que hay un riesgo de desabastecimiento de energía en toda la región Caribe debido a unas dificultades financieras que está pasando o por las que está atravesando Electrocaribe, que es el único distribuidor de esta zona. Y finalmente, pues ya como la mayoría de ustedes supongo que conoce, el Banco de la República ha incrementado 50 puntos básicos cuando el mercado se esperaba que incrementaran 25 puntos básicos. Adicionalmente a este incremento, digamos que en mayor cuantía de lo que esperaba el mercado, también el Banco de la República ha decidido implementar medidas cambiarias para controlar lo que sería la volatilidad de la tasa de cambio. Esta noticia será ampliada más adelante en lo que será nuestro análisis del mercado de renta fija en Colombia. Bien, buenos días a todos. Fin de semana bastante agitado. La agencia de Moody's ratificó la calificación de CAA1 de Argentina y mejoró la perspectiva de negativa a estable. La principal razón de su decisión fue el resultado de la primera ronda de elección presidencial el 25 de octubre. Recordemos aquí que en esta ronda no se definió el presidente y estamos a la espera el 22 de este mes para la segunda vuelta. Por su parte, en Cuba, la compañía estadounidense de telefonía móvil Sprint llegó a un acuerdo de roaming directo con Cuba, anticipando la ola de turistas. Este acuerdo es el primero de este tipo en el marco de las nuevas relaciones entre la isla y Estados Unidos. Tener en cuenta que el roaming es parte de la estrategia de crecimiento de Sprint y es algo que ha impulsado ya en Canadá, México y otros países de América Latina.
Datos para Estados Unidos, el día de ayer el PMI se ubicó en 54.1 versus un estimado de 54, esto impulsó el mercado levemente. Por su parte, la actividad manufacturera en Estados Unidos se desaceleró en octubre por cuarto mes consecutivo, se ubicó en 50.1 versus 50.2 del dato anterior. En Europa, en una entrevista publicada el sábado, Mario Draghi, que es el presidente, dijo que el Banco Central Europeo está preparado para hacer lo que sea necesario para mantener el curso de su objetivo de inflación a mediano plazo. Adicionalmente, calcula que la inflación de la zona euro seguirá cercana de cero al menos hasta comienzos de 2016. Importante leer esta noticia sabiendo que la meta del Banco Central Europeo es tener la inflación cercana pero inferior al 2%. Por otro lado, en una entrevista publicada el lunes, a un congresista, un importante miembro del Banco Central Europeo, dijo que este banco está en lo correcto al considerar un incremento de sus compras de bonos para acelerar la inflación, pero debería reflexionar cuidadosamente antes de hacerlo. Por su parte, por último, en China, el presidente chino dijo que es posible que el país tenga un crecimiento económico anual de cerca de un 7% en el curso de los próximos 5 años. Existen factores inciertos, incluidos empresas con altas deudas, mencionó. Importante leer esta noticia sabiendo que China tiene como meta doblar el PIB del 2010 y el ingreso per cápita para el 2020. Durante la jornada de hoy, muy pocos datos relevantes en Estados Unidos, sin embargo, el mercado sí estará atento durante la jornada de mañana a el dato de PMI que será conocido hacia las 9 de la mañana. También será conocido hacia las 10:30 de la mañana el dato de inventarios de petróleo, la variación de inventarios de petróleo. Ustedes saben, es bien relevante el comienzo de este mes ante la expectativa de, según nuestros modelos, de un incremento de cerca de 10 millones de barriles para lo corrido del mes de noviembre. Quedaría entonces variaciones cercanas a los 2,5 millones de barriles cada semana. El día jueves será conocido el dato más importante en Colombia, que tiene que ver con esa importante decisión de política monetaria que fue tomada el día viernes, que tiene que ver con la inflación en Colombia. Les recuerdo, el mercado tiene una expectativa de variación del 0.40%, lo que nos llevaría a una inflación anualizada que pasaría del 5.35% actual al 5.60%, muy por encima de, les recuerdo, ese rango meta del Banco de la República entre 2 y 4%. La jornada de hoy, pues vemos los futuros con variaciones negativas, levemente negativas. El índice Standard & Poor's está variando alrededor del 0.23%. Los mercados, pues aún a la expectativa de las decisiones de política monetaria que se tomarán el próximo mes por parte de la Reserva Federal. Importante aquí destacar que en el mercado accionario, el día de ayer tuvimos una jornada con un desempeño favorable, variaciones superiores al 1%, donde los datos de ISM no manufacturero en Estados Unidos habían favorecido el comportamiento del mercado. De hecho, las variaciones de las acciones que más se transan en Colombia, o las acciones, que se transan también en Colombia y en Canadá y Estados Unidos, observamos el día de ayer variaciones bien positivas, Avianca 5%, Canacol 4%, Ecopetrol 4% también y Aval más del 1%. Las únicas acciones que presentaron variaciones negativas fueron Pacificorp y Bancolombia. En Colombia el día viernes, pues el mercado continuó descendiendo en volúmenes de operación, se transaron tan solo 74.000 millones de pesos en las acciones que tienen que ver con el índice Colcap, y aquí se destacó fuertemente y nuevamente las operaciones que tienen que ver con Bancolombia en sus dos especies, donde sumadas transaron cerca de 30.000 millones de pesos. La sorpresa de la jornada, pues la presentó la especie Empresa de Energía de Bogotá,
que como ustedes ven en la gráfica presentó operaciones por cerca de 20.000 millones de pesos al cierre de la jornada, y estas operaciones con un incremento, presentaron un incremento del 7.16%, fueron generadas por ese rebalanceo que se presentó en esta especie, puntualmente donde aumentó su participación de manera relevante en el índice Colcap. Pensamos entonces, frente a esta variación tan importante, que la especie en el corto plazo, mediano plazo, debería estar retornando al precio de referencia o cerca al precio de referencia de venta de Ecopetrol sobre la zona de los 1.800 pesos. La acción que más cayó fue Pacific Corp, y aquí bien importante anotar que el día de ayer también presentó una caída y la especie entra a la zona baja de los 5.200 pesos. Les recuerdo esos mínimos visitados en el mes de enero y abril del 2015, donde habíamos alcanzado esta zona. Y es relevante porque de presentarse alguna ruptura o una potencial ruptura de esta parte tan baja, pues les recuerdo, no hemos visitado en Colombia por lo menos precios más bajos. Entonces no tendríamos referencias por ahora de esos niveles. Sin embargo, sí es importante recordarles también que en Canadá esa acción en algunos momentos alcanza a tocar $1.50 canadienses, que sería un precio de referencia inicial que se acercaría sobre los 3.500 pesos colombianos, para tenerlo presente hacia adelante. Bueno, continuando aquí con los datos fundamentales para el mercado, vemos que ISA, a través de información relevante de la Superintendencia Financiera, aclara que, pues como se había comentado en algunos medios de comunicación, los comentarios por parte del presidente de la compañía se hacen alrededor de una pregunta puntual de un periodista, y que esto no significa una emisión de acciones de las filiales, como lo hemos mencionado en comités anteriores, sino una simple posibilidad entre muchas otras para tener una estructura de capital óptima en la compañía. Aquí vemos que en la jornada del día viernes la asamblea de accionistas por parte de Bancolombia se desarrolló con normalidad, aprobando el incremento de capital autorizado y la modificación parcial de los estatutos sociales del banco. Pues aquí esto es un cuadro resumen de lo que sería la propuesta del incremento del capital autorizado, y finalmente vemos que en Ecopetrol se ha creado la Vicepresidencia de Transformación, que busca crear un foco en la compañía para nuevas prácticas de cultura organizacional, desarrollo de tecnologías de negocio, gestión integral y eficacia de proyectos, entre otros. Acá también importante es mencionarles, el día viernes, después de cierre de mercado, la Bolsa de Valores ha entregado resultados, los cuales serán comentados al final del comité, después del comentario de Philip Vélez sobre el mercado de deuda de renta variable. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, esta mañana únicamente algunas monedas que tienen que ver con países exportadores de crudo estaban presentando variaciones positivas, y también recordarles que muy en línea con lo que estaba haciendo el Banco de México, el cual presenta subastas de hasta $400 millones diarias cuando la tasa fix varíe más del 1%, y el Banco Central de Colombia, que anunció una medida también para tratar de controlar la volatilidad en el tipo de cambio. Pues Brasil se suma a estas medidas, en donde anuncia el refinanciamiento de los swaps cambiarios con ventas aproximadas de $10.900 millones. Con estas medidas, el Banco Central de Brasil pretende entonces tratar de controlar que el tipo de cambio no supere la barrera de los 4 reales por dólar en los próximos meses. Sin embargo, es importante recordarles y reiterarles que estas medidas, durante toda la historia, por más de 20 años, siempre han sido totalmente infructuosas en los diferentes bancos. De hecho, les recuerdo, el Banco de Rusia también trató de controlar el tipo de cambio hace algunos meses, y las medidas, pues, digamos, no fueron favorables. El resto de divisas,
pues muy en línea con esa expectativa de mayor incremento o del incremento en tasas de interés en Estados Unidos para el mes de diciembre y de un posible incremento también de las medidas que realizaría el Banco Central Europeo, pues están y continúan favoreciendo el comportamiento del dólar, que ya rompe esta barrera, en el caso del DXY, la barrera zona de resistencia sobre los 97 puntos, y se encaminaría entonces a visitar un máximo de 100 puntos hacia final de año. En Europa, pues esos comentarios que ya habían mencionado al inicio del comité en lo que tiene que ver con la certeza, o más bien la fortaleza que tendría el Banco Central Europeo en tomar medidas necesarias para controlar el crecimiento y ayudar a controlar el crecimiento y la inflación, o impulsar el crecimiento y controlar la inflación, están o continúan desfavoreciendo el comportamiento del euro, que les recuerdo, frente al mismo nosotros tenemos una expectativa de que este tipo de cambio alcanzará la zona de 1.05 en el primer semestre del próximo año, muy seguramente la paridad a final del primer semestre del 2016. En México, pues en línea con lo que estaba ocurriendo con las diferentes divisas latinoamericanas, estábamos viendo aquí un retroceso importante. El peso mexicano había alcanzado un mínimo de 16.43% y ya lo vemos oscilando sobre el 16.50. Según los operadores en México, el tipo de cambio para esta semana debería comportarse en el rango entre 16.40 y 16.70, sin esperar grandes variaciones. En Colombia, pues el gran anuncio tiene que ver con las medidas anunciadas por el Banco de la República para tratar de controlar el tipo de cambio. Les recuerdo, esta medida de opciones call fue una medida que se utilizó hace más de 10 años, donde se utilizaron varios millones de reservas, de las reservas internacionales, y pues como lo vemos actualmente, esas medidas fueron totalmente insuficientes para controlar el tipo de cambio. Sin embargo, pues ahora la gran diferencia tiene que ver con el monto de volatilidad o el rango de volatilidad, que pasa a subir al 7%, y como ustedes pueden observar en esta gráfica, únicamente 2 veces en los últimos 2 años ha alcanzado a superar esa barrera del 7%, y adicionalmente les recuerdo que las personas que compren las subastas, si bien es cierto que las podrán comprar en un momento como el que estoy señalando en la gráfica, para poder ejercerlas durante los 30 siguientes días, también el tipo de cambio debe rebasar ese 7% o ese límite de 7% sobre el promedio móvil de los últimos 20 días. Entonces, si bien es cierto que podría ocurrir en cualquier momento, digamos que de manera inicial pensamos que esas subastas no se llevarían a cabo, no podrían ejercerse, porque no hemos visto un movimiento tan fuerte, por lo menos en los últimos 2 años. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues comportamientos bajistas o señales mejor bajistas recibidas de los operadores en Nueva York, que por tercera semana consecutiva continúan disminuyendo el tamaño de sus posiciones largas. La semana pasada pasan de 251 millones de barriles netos a 237 millones de barriles netos, y les recuerdo, esta expectativa tiene que ver con que tradicionalmente en el mes de diciembre se ha observado, en el mes de noviembre y diciembre se ha observado un incremento relevante en los inventarios de crudo en Estados Unidos. Hay varios anuncios que tienen que ver con las exportaciones y la producción de petróleo alrededor del mundo, pero más relevante tiene que ver, y el impacto que estamos viendo alcista en este momento en el precio del crudo, tiene que ver con el borrador de estrategia que ya está empezando a ser señalado por algunos países o revisado por algunos países. Esa estrategia, pues les recuerdo, va a ser planteada en la reunión semestral de la OPEP. Para este año va a iniciar o se va a llevar a cabo la misma el 4 de diciembre, y aquí alrededor de esta estrategia pues hay varios rumores que están circulando en lo que tiene que ver con que
o bien podrían establecer un techo a las cuotas de los diferentes países en lo que tiene que ver con producción, o un poco en línea con la idea inicial de Venezuela en lo que tiene que ver con tratar de colocar algún canal o por lo menos un piso al precio del crudo. Esas son las noticias que podrían estar generando en el corto plazo algún tipo de presión alcista, aunque vuelvo y reitero, es simplemente un borrador y el informe de estrategia final pues se dará a conocer hasta el 4 de diciembre. Adicionalmente, en Estados Unidos, pues otra noticia que desfavorece el comportamiento del crudo ya de manera más estructural es una nueva reducción en las plataformas activas, esta vez por 16 en Estados Unidos, donde ya ahora tan solo quedan 578. Y esto tiene que ver con las expectativas de un mayor aumento en los inventarios de crudo, vuelvo y reitero, para el mes de noviembre y diciembre. En el mundo, pues, en el mapa de bonos, de manera general, vemos un mapa rojo donde las tasas de interés retornan o se impulsan al alza. En el mundo de manera general estamos viendo incrementos cercanos al 3% o 3 puntos básicos en las tasas de interés. De hecho, los bonos alemanes que hemos estado observando durante las varias semanas ya se están negociando sobre el 0.56%, después de haber alcanzado el 0.43%, luego de los anuncios de un posible mayor incremento en las medidas o en los estímulos por parte del Banco Central Europeo, y fíjese que también está muy cerca el promedio trimestral del 0.60%. En Estados Unidos, de hecho, ayer observamos máximos en los bonos de 10 años, alcanzaron después de 6 semanas niveles del 2,19%, y los bonos, consecuentemente los bonos de 2, 3, 5 años, prácticamente toda la curva, también alcanzaron a tocar niveles máximos desde el 17 de septiembre. La probabilidad de incremento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para el mes de diciembre ya está y se mantiene en el 50%, un nivel históricamente alto comparado con todo lo que había ocurrido este año. En Colombia, pues la noticia más relevante, el incremento de 50 puntos básicos en tasas de referencia. Varios periódicos y varios analistas a nivel mundial están anunciando ese cambio o ese contraste que existe entre la política monetaria de Latinoamérica y la política monetaria del resto del mundo. Les recuerdo que Brasil fue el primer país que inició incrementos de tasa de interés. Desde enero hasta la fecha, Brasil ha subido ya su tasa a 14.25%. En el caso de Chile y Perú también viene incrementando tasas de interés. Chile ya se ubica sobre 3.25%, Perú se ubica sobre el 3.50%, pero lo más relevante sobre ese tipo de políticas que vienen enfrentando estos países de Latinoamérica y que van, reitero, en contraste con el resto del mundo, tienen que ver con esas expectativas inflacionarias o las presiones inflacionarias que en parte vienen impulsadas por el fenómeno del Niño, y también, si lo analizamos en detalle, tiene que ver con esa fuerte depreciación de las monedas frente al dólar. El único país que se mantiene, digamos, aún con esa expectativa o que no ha incrementado aún sus tasas de interés de estos países fuertes de Latinoamérica, pues es México, y les recuerdo ahí que ellos se mantienen ahora a la expectativa de lo que pueda o los movimientos que pueda realizar la Reserva Federal. Sin embargo, en las últimas reuniones también es importante destacar que varios miembros del Banco Central Banisco han venido mencionando que muy seguramente para el próximo año sí esperarían empezar a mirar más sus cifras internas y desligarse un poco de lo que haga Estados Unidos en torno a las tasas de interés. Eso es todo por ahora, los dejo con Felipe. Buenos días a todos. En el tema renta fijo, como bien lo ha venido diciendo Agustín,
La sorpresa fue la subida de 50 puntos básicos de la tasa de intervención por parte del Banco República, lo cual nos ha llevado a operar los test del 24 al 7.90 el día de hoy. Es importante esto. ¿Se acuerdan? La semana pasada habíamos dicho que necesitábamos de una noticia importante para romper esa zona del 7.80, 7.85 que se había resistido importantemente. Ya hoy arrancamos por encima de ese nivel y ratificamos nuestra expectativa alcista en los test. Vamos a ver si es hoy o mañana que vamos a tocar nuestro objetivo de mediano plazo del 8.15. Es importante también que el mercado entienda que mientras los papeles del 2018, 19, 16 y 20, que van a ser los más afectados por la decisión, no bajen, la tasa de los papeles de largo plazo tampoco va a tener mucho espacio a la baja, sino antes un espacio mayor al alza. Esto, como bien lo decía Agustín, el tema del dólar, pues obviamente va a ayudar a que la inflación en el mediano plazo pueda ceder, y la subida de la tasa del Banco República también ayuda a que en el mediano plazo la tasa de inflación ceda, pero mientras llegamos a ese ajuste, el mercado se va a ver presionado, por lo cual cautela en la toma de posiciones largas, niveles abajo, zonas cercanas al 7.82, 7.80, zona de cortos, así como era importante al alza de nivel, ahora va a ser un nivel importante a la baja, y mantenemos nuestra recomendación de venta en el mercado de test con objetivos del 8.15. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en este diario. Bueno, como lo hemos comentado anteriormente, aquí tenemos los resultados del tercer trimestre del 2015 para la Bolsa de Valores de Colombia. Iniciando con un análisis de los volúmenes, observamos que el volumen de transacción en el mercado de renta fija y renta variable sigue presentando una reducción frente al año anterior, a través del 7,5% año a año y 10,8% año a año respectivamente, mientras que por otro lado tenemos que el mercado de derivados estandarizados y divisas muestran variaciones positivas del 38% para el mercado de derivados estandarizados y del 5,2% para el mercado de divisas. Por tanto, así, digamos que los volúmenes presentan una lectura mixta en cuanto a lo que es, en cuanto a mercados, pero que igual sería negativa para la influencia en los ingresos por parte de estos volúmenes de transacción. Entonces, aquí continuando con el análisis de ingresos, vemos que los ingresos por servicios transaccionales y de registro han disminuido un 14% año a año, esto pues como consecuencia de lo que comentamos aquí anteriormente, en el párrafo anterior, sobre los volúmenes. Sin embargo, esta disminución en ingresos a causa de la disminución de estos volúmenes se ve más que compensada por el incremento en ingresos por información que muestra un incremento de un 31% por emisores, y aquí el incremento más importante son los ingresos que provienen por otras filiales, que muestran un incremento del 294% en vista de la consolidación de su más reciente adquisición, que es Sophos. Aquí vemos también que otros ingresos muestran un incremento del 9% y otras ganancias un incremento del 86%. Por lo que en el consolidado de la compañía vemos que los ingresos para el trimestre se han incrementado en un 72% año a año para el tercer trimestre del 2015, manteniendo así un buen comportamiento, pues el trimestre anterior también presentaron un comportamiento significativo, con un incremento del 69% en comparación con el segundo trimestre del 2014. Aquí, continuando con análisis de gastos, vemos que finalmente los gastos de la compañía muestran un incremento acorde a sus ingresos. Pues les recuerdo aquí que en comparación con los resultados del trimestre anterior, a pesar de que también los gastos presentaron un incremento, los ingresos presentaron un incremento positivo significativo, el trimestre anterior los gastos se incrementaron en una mayor medida que los ingresos, y por tanto esa utilidad neta también del trimestre anterior se vio afectado, cosa que no está pasando este trimestre, donde vemos que aquí la utilidad neta se ha incrementado en un 38%, esto gracias principalmente a la significativa reducción en el rubro de los gastos por beneficio de empleados y
y pues por tanto terminando aquí también en un incremento de la utilidad antes de impuestos del 55%. Entonces pues aquí la lectura general es que observamos para el trimestre un incremento bien significativo de la utilidad neta que consideramos positivo a pesar de una reducción importante en los márgenes de rentabilidad y por tanto damos una lectura positiva a los resultados del tercer trimestre de la Bolsa de Valores de Colombia en vista de que estos resultados de este trimestre han afectado de manera muy positiva lo que es la utilidad neta del acumulado del año, que antes registraba una disminución del 19% y ahora con estos resultados pasaría de una disminución del 19% a tan solo una reducción del 2%, por lo que es posible que para finales de año la Bolsa de Valores de Colombia presente una variación anual de la utilidad neta positiva, pues lo cual sería un factor positivo en vista de los incrementos de la carga de impuestos, de la carga tributaria, donde vemos que aquí también pues este trimestre afectaron de manera muy significativa con un incremento alrededor del 95%. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por asistir a nuestro comité diario GSC y nos veremos.